Yo solía aventar resentimientos, necesidades aún no resueltas, deseos aún no resueltos, emociones aún no expresadas, las iba guardando en un vasito. ¿Y qué pasaba después de un mes, 2 meses, 3 meses, 2 meses? 3 meses, 4 meses, un año, 2 años, 3 años, los que sean. ¿Qué pasa con un vaso lleno de resentimientos y de emociones no expresadas y deseos no satisfechos y necesidades aún no resueltas? ¿Qué pasa con un vaso así? Explota, ¿verdad? Pues eso es lo que yo hacía cada cierto tiempo. Y lo hacía mi mamá también. O sea, mi mamá era de las personas que explotaba y se iba, no se iba un día, se iba varios meses. Se iba a Estados Unidos a trabajar, decía, ya estoy hasta el gorro, ustedes siempre bla, 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 bla. No voy a decirte lo que decía mi mamá, no tiene caso. Pero sí era un patrón que continuamente hacía mi mamá. Entonces yo tenía también en mi subconsciente esa memoria de explotar, ¿no? Guardar, re- reprimir, reprimir, reprimir y luego explotar. Entonces esa es la condición en la que yo vivía antes. Entonces cuando pasó eso que pasó con mi hijo de que, ay no, es domingo, estás comiendo hot dogs, vas a volver a pelearte con mi mamá. Cuando dijo eso dije, necesito ir a terapia, o sea, yo quiero que mi hijo, era el deseo en ese momento más importante, yo quiero que mi hijo sea feliz, o sea, que esté sano y yo necesito estar sano para poder compartirle mi sanidad, no mi enfermedad, ¿verdad? Mi, mi herencia de dolor, mi herencia de recuerdos negativos de papá, mamá y de traumas, yo no quería heredárselos. Entonces yo dije, te necesito ir a sanar. Entonces, por eso te digo que el primer paso para sanar es pedir ayuda y dejar de hacerle caso a la voz de la cabeza que te dice, nosotros podemos solos. Esa voz no es real. Entonces, volviendo al tema. Cuando empecé a ir a terapia en constelaciones familiares, por si no sabes qué son constelaciones familiares, es un teatro, un vil teatro. Todos tomamos el papel de un personaje. Vamos a pensar, en una constelación familiar, quieres trabajar el linaje femenino, entonces pones ahí en una filita tu mamá, tu abuela, tu bisabuela, tu tarabuela, y tu hermana y todas las personas que quieras trabajar el linaje femenino. Y todos toman el papel de Panchita, Juanita, Petra, como se llama tu mamá, tu hermana, tu abuela. Y por supuesto el terapeuta te guía para que te hagas a un lado y hables desde el corazón, porque el corazón es lo que nos sana. No sana la mente, sana el corazón. Entonces el terapeuta está calibrando constantemente a los que están constelando para que estén mantenidos ahí desde el sentir, no desde el pensar. Bueno, eso es en pocas palabras. Constelaciones y en constelaciones familiares me tocó representar a tíos, abuelos, papás, hermanos, violadores, traicionadores, abandonadores, rechazadores, humilladores, en fin, por 8 años, imagínate. Me tocó experimentar de todo. Tanto yo haciendo constelaciones como yo sirviendo a otros como personajes para poder constelar con alguien, ¿no? Y después de 8 años, Gaby me abrió los ojos diciéndome, oye, ¿qué te pasa? O sea, ya son 8 años yendo a terapia, ya es suficiente, ¿no? O sea, ya suéltalos, suéltalos. O sea, no estás tan traumado. O sea, ¿por qué sigues yendo a tantas constelaciones? Y curiosamente, a los pocos días de haberme dicho eso, sucedió algo en una constelación. Estaba yo representando a alguien, no me acuerdo si a un tío, un violador o a un papá que abandonó, lo que sea, y empezaron a gritarme como si yo fuera esa persona malvada, ¿no? Me acuerdo que agarraba yo cojines así enfrente de mí y golpeaban el cojín, entonces se volvía algo muy, muy como una camello que está rumiando el pasado. Ahí está. Por eso no salía. Como dice Lolita Ayala.
Ya salió. Ya salió. Ah, qué rico esto. Déjame limpio la baba. Ok, entonces volviendo al tema. Ya estaba rumiando mucho el pasado. Era demasiado estar en el pasado porque para mí constelaciones familiares y todo lo que involucra la psicoterapia gestal, que no nomás son constelaciones, son muchos procesos para gestionar adecuadamente emociones, son hermosos, son muy prácticos, muy útiles, pero hasta cierto grado. Hay un momento en el cual es necesario aprender a vivir y disfrutar del momento presente. Cuando me cayó ese 20 fue cuando me gritaron en una constelación familiar y me dijeron sandeces, groserías, golpearon cojines. O sea, en lugar de golpearme a mí, porque el terapeuta tiene que proteger justamente eso, que no se golpeen, pues pones un cojín enfrente y golpean al cojín. Tal vez era una persona que le hizo mucho daño, por eso necesita golpear, para sacar el enojo reprimido. Y yo lo hice también, yo lo hice para con personas que me dañaron, entonces yo usé esa estrategia de golpear cojines. Entonces, después de tantos años de vivir en ese tipo de procesos terapéuticos, me pregunté a mí mismo, ¿quiero seguir estando aquí? Yo dije, no, quiero algo más. Y diosidentemente, como suele suceder cuando pides ayuda, llega a mí mi segunda maestra de Puerto Vallarta que se llama Magali. Ella es Magali. Y Magali es una señora que todavía vive, tiene 80 y tantos años, y en este momento, cuando la ves aquí, más o menos es la edad en la que me dio clases, como a los 70 y tantos. Y esta señora, me enseñó un curso de milagros. Y la razón por la cual llegué a un curso de milagros fue porque Deepak Chopra, Eckhart Tolle y Luis Hay lo citaban constantemente. Me acuerdo a Deepak Chopra que decía, en un curso de milagros dice esto, y luego Eckhart Tolle, en un curso de milagros dice aquello, y luego Luis Hay, en un curso de milagros dice esto. Y yo decía, ¿por qué lo citan tanto ese libro? O sea, ¿qué tiene de hermoso ese libro que tantas personas que yo admiro lo citan constantemente? Yo no quería aprender a disolver mi ego. Yo sabía que el libro trataba de eso, disolver al ego. Pero yo, en aquel tiempo, cuando por primera vez me hice la pregunta, ¿quiero aprender un curso de milagros? La respuesta fue no. Así como cuando la primera vez que aprendí a meditar. La primera vez que aprendí a meditar de forma, ahora sí que más formal, fue con los Ishayas, con la práctica que yo practico desde hace 12 años. La primera vez que aprendí a meditar tenía 25 años. Y fue porque mi amigo Carlos, el que no se llama Carlos, que te digo que se divorció de su... No, que se divorció una vez y luego que su segunda pareja era igualita que la anterior. Y si no sabes de quién es Carlos, pues ve el primer video. Ve en la descripción de este video la parte uno de este video. Entonces, Carlos me invitó a un curso de meditación y me dijo a los 25 años, yo lo conozco desde hace muchos años a Carlos, y me dijo, Neto, ven. Tienes que aprender esto, está excelente, esto es hermoso. Y yo, voy, y te lo voy a pichar. Aparte me lo regaló el curso, entonces no había forma de decirle que no. Pero a los 25 años, yo no quería aprender a meditar, yo quería experimentar el ego, yo quería tener la razón, yo quería vivir en conflicto, yo quería ser el arquitecto de mi propio destino. Yo no creía en Dios en aquel tiempo. A los 25 años yo era un católico de fan, ¿no? O sea, era un fan de los católicos que le daba clic en like, pero nunca iba a practicar lo que realmente significa ser católico. Yo no, ni siquiera era de labios hacia afuera. Yo no era nada espiritual a los 25 años. A los 25 años, mi único enfoque era
Yo y mi ego, y nada más. Y ese enfoque unidireccional con mi ego me llevó a mucho sufrimiento, muchísima carencia, pero no carencia de dinero, carencia interna. No tenía a Dios, porque Dios era mi ego, el ego era mi Dios. Entonces yo sufría de un vacío existencial, no sentía el amor de Dios, yo no creía en Dios. Entonces ese vacío existencial me llevó a muchísima depresión. Me acuerdo que a los 30 y tantos años, no recuerdo bien, me dio un dolor en el corazón muy fuerte. Y ese dolor intenso en el corazón, pensé que era un ataque al corazón, me llevó al hospital en el IMSS, en el Seguro Social. Para los que no son de México, les explico qué es el IMSS. El IMSS es el Instituto Mexicano del Seguro Social, es el seguro para los mexicanos que queremos un seguro pues económico, pues es el seguro del pueblo. Y este seguro social, no es tan, no tiene infraestructura tanta como los hospitales privados. Hasta ahí la voy a dejar, no voy a juzgar al IMSS porque ha salvado muchas vidas. Salvo la mía, salvo la de mi esposa. Entonces no puedo hablar mal del IMSS. Pero lo que sí te puedo decir es que hay muy poca infraestructura. Entonces, cuando llegué con mi dolor en el pecho muy fuerte, me mandaron a observación a urgencias. Y en urgencias no hay separación entre las camillas. No hay. O sea, estás viendo, si están sangrando el otro, tú lo estás viendo. Si está dando el ataque al corazón al otro, si lo están operando ahí, lo están operando ahí enfrente de tus ojos. O sea, está cañón ahí. Ves como una zona de guerra. Y en el IMSS, en sábado, porque llegué en sábado, me acuerdo perfectamente, llegó mi esposa, llegó mi mamá, muy preocupada también mi mamá de que me fuera a morir. Llegaron al IMSS y me tomaron de inmediato mi pulso, sangre y orina y llevarlos al laboratorio y checar qué onda con mi sangre y mi orina. Y el pulso indicaba que tenía un pulso muy malo, o sea, no sé si era muy bajo o muy alto, pero estaba muy malo y decían, sí, tiene probable ataque al corazón, tenemos que dejarlo en observación todo el sábado y toda la noche el sábado, el domingo salen los resultados. Y ese sábado experimenté la cosa más horrenda, la más horrenda y al mismo tiempo la más hermosa. Ahora, viendo en retrospectiva, fue la más hermosa de toda mi vida. Porque en ese momento, cuando llegué ahí, me tocó experimentar, ver cosas muy raras como un señor que llegaba con los dedos de su hermano en una bolsa con hielos. Por alguna razón se le habían caído los dedos y estaban ahí en el hielito. ¿Qué onda? O sea, un señor que sí le estaba dando un ataque al corazón, otro que se había caído de un tercer piso y que estaba muriendo ahí enfrente de mí, pero el que más me impactó fue cuando llegó una camilla con dos policías y un doctor. Y los policías no paraban de preguntarle al que se estaba por morir porque tenía un machetazo en el cuello, estaba el borbotón de sangre saliéndole por la cuello. Y le preguntaban, ¿quién te hizo esto? ¿Quién lo hizo? O sea, ¿quién te macheteó? Y sus últimas palabras, justo al lado de mí, porque murió al lado de mí, y yo estaba así, hasta se me quitó el dolor al corazón, ya no había dolor al corazón, estaba mi atención puesta en esto que estaba pasando aquí al lado. Era tan impactante que hasta se me quitó el dolor, ¿no? Y la respuesta que dio ese señor cuando le preguntaron, ¿quién te hizo esto? Fue impactante. Lo que respondió ese señor fue, no hay nadie a quien buscar. Yo soy el único responsable. No hay nadie a quien buscar. Yo soy el único responsable. Yo empecé a llorar, así, pero en cuanto se murió, los policías y el doctor se fueron, yo empecé a llorar y llore y llore y llore. Y en ese llorar le dije a Diosito, Diosito, por favor, dame chance de vivir más años. Ahora sí, Diosito, ¿verdad? Ahora sí, Diosito. No creía en Dios, me creía el arquitecto de mi propio destino. Creía en un solo Dios, el Dios ego.
hasta que me llegó el doctor Acosta, a costa de chingadazos. Me llegó tan, pero tan fuerte ese dolor, no solamente de mi corazón, sino de ver a tanta gente muriendo, que dije, Diosito, te prometo serte útil si me das chance de vivir. Fíjate, te prometo serte útil para tu servicio si me das chance de vivir. Esa fue mi oración y la oyó Dios. Porque al día siguiente el doctor llegó y sonriendo, llegó y lo dijo la noticia positiva con mi mamá y mi esposa que no habían dormido toda la noche, ahí estaban, y le dijo, pasen, 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 quiero explicarles qué pasó con su familiar, ¿no? Entonces me dice a mí el doctor, ¿cargaste algo pesado ayer o antier? ¿O qué pasó? Porque tus análisis de sangre y orina indican que estás sano. O sea, no tienes nada. ¿Qué, cargaste algo pesado? Y yo dije, sí, sí, hice una mudanza recientemente y pues probablemente me lesioné. Ah, pues es dolor muscular, hermanito. No tienes nada. Toma estas pastillas para el dolor de entre tus costillas. Es un dolor intramuscular, no es nada, no es nada relacionado al corazón. Tienes veintitantos años o treinta y tantos. Era muy joven todavía. Estás completamente sano. Vete a tu casa y disfruta tu vida, así me dijo. Es como si Dios me dijera, vete y disfruta tu vida, estás sano, tú me lo pediste, te doy la chance de vivir. Órale. Desde ahí empezó realmente mi despertar, porque en ese momento es el antes y el después de Ernesto. Ahí sí redoblé mi esfuerzo en un curso de milagros y en los Ishayas. Después de 2 años de estar con Magali, déjame te digo la anécdota más importante de Magali porque yo creo que es importante que te la mencione. Yo llegué no en un estado humilde con un curso de milagros, yo llegué en un estado egoico. Mira, te vuelvo a repetir, así era mi vida antes de la meditación. Un día estoy bien, un día estoy mal, un día estoy bien, un día estoy mal, un día estoy bien, un día estoy mal, un día estoy bien, un día estoy mal. Esa era mi vida. Y como yo estaba mal cuando llegué a un curso de milagros, dije estas palabras, fíjate, qué soberbia la mía. Yo empecé a observar en la primera clase que había muchas personas enfermas. Y había observado también que había muchas personas que llevaban 10 años en un curso de milagros. La señora Magali lo dio por 30 años, entonces ya había muchos alumnos que llevaban 10 o más años con Magali. Yo llegué y yo les dije, así lo dije, hasta me da vergüenza, no parece que lo dije yo. En una actitud soberbia les dije, a ver, yo no quiero estar como las muchas personas enfermas que están aquí, ni quiero estar aquí muchos años, como ustedes. Así es que quiero que me digan rápido cómo se hace esto para estar en paz, estar bien, estar feliz. No lo dije tal vez con esas palabras literalmente, pero en ese tono soberbio, mamón, cacho, así, mi ego hablando, ¿no? Magali muy astuta, dejó que los demás contestaran y después me pidió que guardara silencio. Me dijo, Ernesto, de ahora en adelante te pido que guardes silencio y no puedes hablar hasta que yo te dé permiso nuevamente de hablar. Ni para hacer preguntas, ni para hacer comentarios, para nada. Tú solamente vas a escuchar. Nomás esta clase, maestra, o la que sigue, todas las clases que sean necesarias. Tú no vas a hablar hasta que yo te vuelva a dar permiso. Ay, era la primera vez que alguien me ponía en orden. Ni mi esposa ni mi mamá me habían dicho esto. O sea, es una maestraza sasa la que me tocó. Esa clase guardé silencio y en mi mente había un chorro de compartir. Es como, ay, yo sé más que ustedes. Ay, yo eso ya lo superé. Ay, ay, yo sé ya. Ay, lo pono. Ay, yo sé las constelaciones. O sea, yo me creía Juan Camaney. Entonces, la segunda sesión, lo mismo, mi mente condicionada tratando de hablar, pero no podía hablar porque tenía la indicación de Magali de guarda silencio, solo escucha. La tercera clase, lo mismo, pero ya era menos la voz.
Ya no había tantas ganas de hablar porque ya no, ya sabía que no podía hablar. Y empecé a hacer algo a partir de la tercera clase. Empecé a escuchar realmente. Empecé a aprender realmente. Tomé apuntes. Me traigo la libreta para que veas. Ay, aquí está. Esta libreta es lo que escribí cuando la maestra Magali me dijo, no puedes hablar hasta que yo te diga. Es de esas libretas que tienen separaciones y está llena, llena, llena de apuntes de un curso de milagros, de medicinas para el ego, porque así les decía mi maestra Magali. El curso de milagros son medicinas para el ego. Y sí, efectivamente, el curso de milagros me empezó a hacer comprender muchísimas cosas que mi mente condicionada no comprendía. Y fue difícil, fue muy difícil porque al principio yo noté que al contrario de ayudarme, el curso de milagros me hacía consciente de mi ego. Yo no sabía que era el ego y con el curso de milagros, cuando aprendí lo que era el ego, me di cuenta de que yo era un ego con patas. No un corazón con patas, era un ego con patas. O sea, todo el tiempo estaba en ego. Y yo le dije a Magali en una ocasión, ya cuando me dejó hablar, oye Magali, yo no le veo mucho beneficio al curso de milagros porque en lugar de sentirme mejor, me siento peor. Ahora sé que es el ego y me estoy constantemente culpando y rechazando a mí mismo porque estoy constantemente, caigo en el ego y en querer tener la razón y en querer atacar a mi hermano y en querer juzgarlo y querer todo eso. Y me dijo Magali, estás en la etapa perfecta, no crees que estás mal. Esta etapa en la que estás se llama la etapa de depuración. Y es normal que esté sucediendo esto. Tu ego quiere defenderse y te está diciendo, suelta el curso de milagros, ya no vayas al curso de milagros, te está haciendo daño, bla, 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 bla. No, no, no le hagas caso, tú simplemente continúa, continúa y continúa, pronto se va a ir esa voz. Entonces yo le hice caso. Seguí en curso de milagros por 2 años más, de 2012 a 2014, y lo sé porque ahí vienen las fechas en la libreta. Y en el 2014 se me ocurre, al finalizar una clase, ir con la maestra y decirle, Magali, yo quiero ser como tú, quiero conectar con el Espíritu Santo como tú lo haces, quiero ser un guía, quiero ser un facilitador, quiero ser uno con Dios. ¿Cómo le hago para ser uno con Dios? ¿Cómo le hago para ser uno con el Espíritu Santo y que Dios me guíe? ¿Cómo le hago? Y Magali se sonrió y me dijo, medita. Me rasqué y le dije, ¿meditar? Sí, sí, lo hacemos aquí en un curso de milagros, tú nos guías, pero ¿qué más? Yo pensé que me iba a dar una receta de cocina de varios ingredientes, ¿no? Y dije, meditar más, esto, más esto, más esto. No, no, me dijo solo eso. Porque cuando meditas, tienes la mente de Dios. Cuando meditas, tienes la mente recta. Cuando meditas, tienes al Espíritu Santo, que es una mente en paz. Primero, herramientas prácticas para liberar estrés. Segundo, herramientas prácticas para vibrar alto. ¿Qué es vibrar alto? Es alinearte a la frecuencia de el amor, de la prosperidad en todos sentidos. Vibración alta igual a energía alta y la energía más alta es el amor. Alinearnos a lo que somos realmente. Y el tercero, y es el más importante, es aprender a disfrutar del momento presente. No me resta más que pedirte que me apoyes suscribiéndote al canal, dándole like, comentando
y activando la campanita, porque de esa forma me vas a ayudar a que yo pueda seguir compartiéndote más material de este tipo. Ah, y si te preguntaste por qué puse en el video no existo, aquí abajito, aquí mira, dice no existo, es porque simple y sencillamente no existo. Es más, si me defino como conciencia pura, ya estoy definiéndome y ni siquiera soy una definición.